Resulta que después de revelar que él era Iron Man y el increíble éxito de la película, a Tony le dijeron vamos a hacer la 2. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Iron Man parte 2. Ah, y si no viste la 1, arriba te dejo el resumen de la primera. Que revelar su identidad no era tan mala idea porque ahora Tony está disfrutando que todos sepan que él es Iron Man, menos el gobierno de Estados Unidos que, como todo gobierno, si tenés algo lindo te lo quiere afanar, así que al pobre Tony lo citan a una junta para pedirle porfis que le entregue el robotito, a lo que Tony responde: ¡de acá! Mientras tanto, del otro lado del mundo, Rusia, Alemania o en algún lugar de por ahí, está un científico viejo que le dice al hijo, que resulta ser Mickey Rourke: mira nene, este es el hijo del científico que me recagó y al final creó la fuente de poder superpoderosa que creamos juntos. Andá y hacelo percha. ¿Seguro?, le pregunta Mickey, porque es Robert Downey Jr. y me cae bien. A lo que el padre le dice: dale, porque si no, hasta acá llegó tu papel en la película. Wow, está bien, le dice Mickey. Y ahí se pone manos a la obra para crear un traje con 2 látigos eléctricos o algo así y luego buscar a Tony a Estados Unidos. Pregunto yo, si Tony no tiene ni puta idea de quién es, ¿no daba para ir y meterle un balazo en la cara? De ninguna manera, porque en estas películas todos arman terrible plan con el 98% de probabilidades de fracasar para matar a los héroes. Así que Mickey lo encara al Tony mientras este último estaba corriendo una carrera de autos y confiado de que no iba a haber ningún supervillano que pudiera matarlo, se dejó el traje de Iron Man en casa, supongo que cargando junto al iPhone último modelo que se había comprado. La cuestión es que Mickey estaba por darle el golpe final y llega Pepper con el guardaespaldas y le meten un golpazo con el auto, le dan el traje a Tony y finalmente salva el día. El Tony se queda preocupado porque, oh caracolas, hay otra persona que puede manejar su tecnología, pero como está en la cárcel se va confiado de que va a quedar ahí encerrado pudriéndose, pero resulta que como todo negocio, el Tony tiene competidores directos en la fabricación de armas y este competidor arma todo un plan para sacar al Mickey de la cárcel y le dice: che Mickey, ¿no me haces un par de robotitos y de paso te suscribís al canal, le das un me gusta al video y lo compartís? No. Bueno, sí. Bueno, dale, dice el Mickey. A todo esto, Tony tenía un problema más grave, que era que se estaba muriendo porque el corazón artificial resulta que era medio tóxico para él y no sabe cómo detenerlo. Preocupado por esto, le dice a Pepper: escúchame mi vida, por motivos que no te puedo decir porque la trama no me lo permite, voy a dejarte toda la empresa para que la manejes, así dejo un sucesor por si las moscas. Y Pepper le dice: acepto ser millonaria de muy mala gana, me chupa un huevo porque lo haces igual, así, sin más, sin insistir y sin motivo aparente. Pepper agarra el cargo y lo primero que hace es contratar a una secretaria y piensa: ¿quién tiene las mejores curvas de Hollywood? Y ahí entra ella, Scarlett Johansson, que en ese momento estaba más buena que comer con las manos. Y ahora también. La cosa es que como el Tony se está por morir, se empieza a deprimir y empieza a armar fiestas alocadas con el traje de Iron Man, y su mejor amigo, que no es el mismo actor de la película anterior porque se hizo el langa, pidió más plata y lo rajaron al carajo, le dice: escucha Tony, estás medio loco, así que voy a entrar como si nada a tu taller de robotitos, voy a agarrar el primero que vea y lo voy a usar como si hubiese usado uno en la primera película y te lo voy a afanar en tu cara y en tu cancha. Y dicho esto, en un abrir y cerrar de ojos, le caga el traje. I told you to shut it down. Now, put that thing back where you found it before someone gets hurt. Sí, así, sin más. Pero resulta que el amigo era medio boludo y se lo lleva al competidor directo de Tony para que le haga unas modificaciones, quien a su vez ya tenía preparado todo un ejército de robotitos automáticos que le había hecho el científico Junior, o sea Mickey, que se quería vengar de Tony. Entonces le cambia el Windows que le había puesto Tony y mete Linux, y ahí se armó la gorda. Pero pará, porque antes el Tony está cada vez más cerca de la muerte y había que resolver esta parte de la trama de una forma muy conveniente y rápido. ¿Y cómo sucede? Bueno, viene Nick Fury y le dice: hola Tony, te traje unas cosas que dejó tu papá, que me dijo que te las diera en esta época del año, a esta hora y por este mismo canal. Me dijo que va a ser la solución a todos tus problemas. ¡Qué golazo!, dice el Tony. Entonces se pone a revisar y resulta que el padre le había dejado unos planos para construir un nuevo mineral que justo es compatible con el traje de Iron Man y le salva la vida. ¿Cómo carajo pudo pasar esto? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La cosa es que el nuevo mineral le devuelve la vida a Tony justo a tiempo para la presentación de todo el ejército nuevo de robotitos que había preparado el Mickey, pero resulta que el Linux que le puso era para controlarlos a todos y ahora con el ejército de robotitos más el traje que le afanó el amigo Tony, lo empiezan a cazar al pobre Iron Man, que en esta no tiene ningún Avenger que lo ayude. La cosa es que para poder devolver el control de máquina de guerra, que es el Iron Man que maneja el amigo pavo de Tommy, había que encontrar a Mickey, darle una paliza y hacer un hack de Linux. ¿Y quién convenientemente para la trama puede hacer todo esto? Pues claro que sí, ella.
Así que ese cambio se pone un traje innecesariamente ajustado que le remarquen la cola en todas las escenas y con técnicas de Kung Fu, Karate, Tai Chi Chuan y Chinchulín le da una paliza a todos los guardias que se encuentra por ahí y lo va a encarar a Mickey, pero para ese entonces se había tomado del palo. Entonces usa sus convenientes poderes de ciberhacker y desarma el Linux de máquina de guerra, provocando que Aura pueda ayudar a Tony y entre los dos hacen bosta el ejército de robotitos. ¿Pensaste que la cosa terminó ahí? Ni mierda. Cae Mickey en un robot un poquitito más grande que le puso unos látigos, porque hasta ahí llegaba su imaginación, y en menos de 3 minutos, entre Iron Man blanco y Iron Man negro, hacen boleta a Mickey, quien para poner un poquito más de suspenso, hace explotar todos los robotitos que estaban destruidos y tirados por ahí, provocando el momento que todos estábamos esperando, que Tony salve a Pepper y finalmente, después de 2 películas, la pueda besar. Y ahí van a vivir felices hasta que llega la parte número 3, que en breve te la subo. Crítica final, te voy a ser sincero, esta película no es mi preferida, es entretenida, se deja ver, sigue armando la trama para el resto de la fase 1 de Marvel, pero personalmente creo que el villano no está a la altura de la trama, es muy simplista y fácilmente derrotable, repitiendo varias cosas de la 1, por lo que creo y encuentro a la narrativa que no supera a la de la primera, pero encaja perfecto para expandir el universo de Marvel. De todas maneras te dejo un enlace para que la puedas ver en los comentarios, sí. 15 minutos después nos encontramos con otra escena post-crédito que nos avisa que se viene una película de Thor. Así que bueno, eso también es una escena que te quedaste en el cine 15 minutos después para ver qué es lo que pasa y cómo seguía toda la cosa. Espero que te haya gustado el video, dale un me gusta, compartilo con todos tus amigos y porfa, suscríbete al canal. Chau chau.